amigos? Bienvenidos a CNC Matinal, es semana de representación y los congresistas se encuentran en las regiones a las cuales representan. Sobre ello vamos a informar en el transcurso del noticiero. Ahora les presento los titulares del día. Pleno desestimó informe de Comisión de Ética para suspender al legislador John Reinaga. Congresista Humberto Olay presentará hoy su renuncia a presidencia de la Comisión de Ética para evitar suspicacias tras haber anunciado su candidatura para el 2016. Comisión Orellana interrogó a abogado Pablo Iglesias vinculado a caso Oncocerf en el penal de Ancón. Destacan importancia de proyecto de ley que busca evitar excesos de clínicas que privilegian cesáreas en lugar de partos naturales. Bien, vamos al desarrollo de las noticias. En el transcurso de hoy, el congresista Humberto Olay presentará su renuncia a la presidencia de la Comisión de Ética del Parlamento. Según dijo, adoptó esta decisión para no generar suspicacias con su eventual postulación presidencial al 2016. Por consideración a esas sospechas, especulaciones, hasta diría maliciosas, yo he tomado la decisión de renunciar a partir del día lunes, presentar mi carta de renuncia a la presidencia del Congreso, a la Comisión de Ética, para evitar ese tipo de especulaciones, críticas o sospechas. Pero hoy he querido venir a cumplir mi última responsabilidad, repito, como presidente de la Comisión de Ética, ya que los informes que se van a discutir el día de hoy vienen de mucho tiempo atrás, han sido informes aprobados, la gran mayoría por unanimidad por la Comisión de Ética, y han sido antes que yo anunciara esta postulación a las elecciones internas del partido. El Pleno del Congreso desestimó el informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspender por 120 días al legislador John Reinaga por una denuncia periodística que lo vinculaba a una constructora familiar. Veamos. En los primeros minutos del 1 de mayo, Día del Trabajo, el Pleno del Congreso rechazó el informe de la Comisión de Ética que proponía sancionar con 120 días de suspensión al congresista oficialista John Reinaga por haber incurrido en conflicto de intereses, pues como miembro de la Comisión de Vivienda impulsó bonos familiares habitacionales del Fondo Mi Vivienda, en los que la constructora Reinaga SAC, perteneciente a sus familiares directos, tenía intereses económicos. El presidente del Grupo de Trabajo sustentó la acusación. 5 trabajadores del despacho del congresista John Reinaga, pagados por el Congreso, hicieron un total de 34 visitas al Fondo Mi Vivienda a hacer gestiones a nombre de Reinaga, de la constructora Reinaga. 3 efectivos de seguridad del Congreso, al servicio del congresista Reinaga, hicieron un total de 26 visitas al Fondo Mi Vivienda en días y horas de servicio. Es decir, un total de 8 trabajadores pagados por el Estado, tanto por el Congreso como por el Ministerio del Interior. 8 trabajadores pagados por el Estado hicieron un total de 60 visitas al Fondo Mi Vivienda. Por su parte, el legislador Reinaga, quien se presentó con su abogado defensor, argumentó que no cometió delito y que su error fue confiar en su personal, que realizó labores extras a sus espaldas, por lo que pidió disculpas públicas a la representación nacional. Debo expresar ante la representación nacional mis disculpas sobre lo ocurrido y admitir mi falta de control sobre algunos trabajadores que están involucrados en estos hechos. Trabajadores que tenían más confianza con mis hermanos que con mi persona, a pesar que eran un cargo de confianza. Vulneraron, transgredieron mi confianza, llevando trámites documentarios a mis espaldas y sin mi consentimiento. Finalmente, tras un largo debate en que la oposición señaló que si había motivos éticos para suspender al legislador, la propuesta fue rechazada con 48 votos a favor, 47 en contra y 3 abstenciones.
Previamente se aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que dispone transferir recursos de un sector a otro con el fin de impulsar y dinamizar el gasto público. En el presente ejercicio fiscal, el presidente de la Comisión de Presupuestos, Rubén Condori, dijo que con esta norma se busca dar solución a los problemas críticos del Hospital de la Policía, el nombramiento del personal del sector salud y el mejoramiento y mantenimiento de carreteras a nivel nacional, regional y local, entre otras medidas. El artículo 1. Financiamiento de proyectos de inversión del sector salud, autoriza al Ministerio de Salud a realizar modificaciones presupuestarias para el financiamiento y la ejecución de 3 proyectos de inversión. El primero a favor del Ministerio del Interior para el proyecto Mejoramiento de los Servicios Críticos y de Consulta Externa del Hospital Nacional Luis N. Sáenz. El segundo a favor del Ministerio de Agricultura y Riego para financiar el proyecto Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud El Estrecho. Finalmente el proyecto obtuvo 90 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. Este tipo de iniciativas, según el reglamento del Congreso, no requieren de segunda votación, informó Central de Noticias del Congreso. 8:14 de la mañana, parlamentarios de diferentes bancadas expresaron su preocupación ante el conflicto generado en Arequipa por el proyecto minero Tía María. Mientras algunos sugirieron formar una comisión multipartidaria, otros pidieron la presencia de la ministra de Energía y Minas. El debate de la sesión matutina del Pleno se inició con intervenciones sobre la situación en Arequipa y las protestas por el proyecto Tía María. Las autoridades de este Congreso, la presidenta del Congreso, congresistas de Arequipa, han estado acompañando. Y un par de alcalduchos que no representan más que el 0.00%, deciden el futuro de Arequipa, pero deciden el futuro y el bienestar de los peruanos. Porque lo de Arequipa también nos incumbe a nosotros, señor, le incumbe a todos los peruanos. Como ya dije en otras oportunidades, el día que desaparezca la pobreza, desaparecen estos miserables traidores a la patria. Que la congresista Lourdes Alcorta retire la palabra al calificar quiénes son esos miserables, refiriéndose a los alcaldes que han recibido el voto del pueblo al igual que ella. Y si no retira la palabra, presidente, yo creo que debe sancionársela en la Comisión de Ética. Pese a la diferencia de opiniones y propuestas para enfrentar el problema, se coincidió en la urgente necesidad de resolver esta situación que podría afectar el flujo de inversiones necesarias para el desarrollo del país. Si tiene que posponerse algunos meses para lograr entendimientos sólidos y se haga la convivencia entre política extractiva y minería y por otro lado la convivencia de la agricultura, la ganadería y otras actividades, podemos decir, presidente, hemos tenido un logro importante. Dejemos los puntos de vista y divergencias políticas partidarias. Escuchemos a las autoridades democráticamente electas, es decir, si va la presidenta del Congreso, autoridad democráticamente electa por los arequipeños, tolerancia para escucharla. Algunos parlamentarios, como Mesías Guevara, demandaron la presencia inmediata de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, para que informe acerca de la política que realiza el gobierno y las medidas adoptadas para terminar con la situación. Mientras el congresista arequipeño Juan Carlos Seguren recordó que han sido varios intentos de diálogo que han caído en saco roto. Hoy la preocupación ya no va si camina el proyecto o no camina, si va o no va. La preocupación es cómo protegemos y defendemos a un pueblo que está sufriendo, señor presidente. Un pueblo que está casi 40 días sin que sus niños vayan al colegio. Un pueblo donde sus agricultores han perdido muchísimo dinero porque no pueden vender su leche, porque hoy es época de cosecha y no pueden cosechar, donde el pueblo en su conjunto no se puede trasladar porque tiene que pagar cupos. En el hemiciclo de sesiones también se escucharon otras propuestas. Propongo, presidente, de que se forme una comisión del Congreso para que pueda ir de inmediato a la zona y pueda ayudar a uno y otro sector. Con un mediador válido. Creo que esta es una de las preocupaciones que debe estar en la mesa de la agenda del Congreso, señor presidente. Si no somos capaces de ganar la confianza de la población, no nos podemos, señor presidente, considerar sus representantes. Cabe recordar que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en la sesión plenaria de investidura, precisó que el proyecto minero Tía María representa una inversión de 1.400 millones de dólares y 90 millones de dólares por concepto de canon anual. Agregó que más allá de eso, en Arequipa existen 7.000 millones de dólares pendientes en agenda. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso.
Y la comisión del caso Orellana sesionó de manera reservada en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Ancon 2 a fin de entrevistar al abogado Pablo Iglesias, quien se encuentra vinculado con la empresa Oncoserv. Pablo Iglesias Palza formó parte del estudio Orellana y participó en procesos arbitrales con la empresa Oncoserv y los gobiernos regionales de Arequipa y La Libertad. El presidente de la comisión, Vicente Ceballos, señaló que existen evidencias del grado de confianza que tenía Iglesias con Orellana en los procesos investigados. Ha sido un abogado que ha participado activamente en el llamado grupo de abogados del entorno de Rodolfo Orellana. Y lo tercero, había participaciones concretas en el caso, por ejemplo, de Copenmar, de la Cooperativa de Trabajadores de la Marina. Entonces, hay varios hechos que de una u otra manera no son aislados unos a otros. Era una pieza del entorno inmediato y creo que esta sesión ha sido muy positiva y que, en cierta forma, coayuda en la profundización de la investigación que venimos llevando. Agregó que el abogado Iglesias al principio no quiso colaborar con la comisión, pero en algunos momentos respondió a algunas interrogantes de los congresistas. En un primer momento se cogió el derecho de silencio, sin embargo, con el discurrir del interrogatorio ha ido liberándose y ha dado aportes muy importantes en algunos casos y en otros, obviamente, ha ratificado ya evidencias que la comisión los tenía respecto a testimonios anteriores. Por otro lado, Vicente Ceballos dijo que el caso del gobierno regional de Arequipa es bastante delicado porque existen 2 medidas cautelares que bordean los 15 millones de soles. A pesar de la investigación que se sigue tanto en el Poder Judicial, Ministerio Público y en el Congreso de la República, en el mes de diciembre de 2014 se emite laudo, ordenando un pago a favor de Oncoserv por 44 millones. ¿Y en perjuicio de quién? Del gobierno regional del equipo. O sea, a pesar de investigarse, esto en cierta forma pareciera ser que dan las cosas por consumadas o una abierta provocación a la institucionalidad del país. En la sesión estuvo presente el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. El congresista Jaime Delgado explicó los beneficios de su proyecto de ley denominado Parto Humanizado, que busca evitar el abuso de las clínicas que privilegian los alumbramientos por cesárea, dejando de lado los naturales. Según las estadísticas y los rangos internacionales dispuestos por la Organización Mundial de la Salud, los partos por cesáreas son justificables entre un 10 y 15%. Sin embargo, en nuestro país, estos márgenes han sido superados largamente, con lo cual ciertas clínicas y médicos privilegian el interés económico, dijo el congresista Jaime Delgado al explicar su proyecto de ley. Frente a esa situación, no es que este proyecto de ley aprobado ya en el Congreso vaya a disponer prohibir las cesáreas, lo cual sería un absurdo, porque en realidad la cesárea es un acto médico que le corresponde solo al profesional determinarlo, pero basado pues en circunstancias reales y comprobables y demostrables. La propuesta es establecer un sistema de monitoreo que el Ministerio de Salud supervise aquellas clínicas que superan los rangos internacionales de cesárea y explique documentadamente el porqué esas prácticas tan requeridas en estos sanatorios. La idea con este proyecto es establecer un sistema de monitoreo, de vigilancia, para que el Ministerio de Salud pueda estar supervisando, digamos, aquellas clínicas que superan los rangos internacionales de cesáreas, para luego reclamarles información, pedirles información y decirle por qué, si el rango internacional es 10 o 15% de cesárea, ¿por qué todos los años esta clínica tiene 80% de cesáreas? Curiosamente, en el sector público también superan esos rangos internacionales, pero con un porcentaje pequeño, es decir, de cada 100 partos solo 25 son cesáreas. El proyecto de ley sobre el parto humanizado ya ha sido aprobado por la Comisión de Salud y espera sea agendado para su discusión y posterior votación en el Pleno. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Con la asistencia de los ministros de Salud y Trabajo se realizó la sesión de la Comisión de Salud en la que se presentaron propuestas para mejorar la accesibilidad y costos de los medicamentos. Veamos los resultados. Amplio debate generó el tema propuesto por la Comisión de Salud del Parlamento para un mejor acceso a medicamentos por parte de la población. El presidente del Grupo de Trabajo, José Elías, explicó la importancia de otorgar facilidades a los usuarios de los servicios de salud. Nosotros vamos a proponer al final de esta sesión que la Comisión, en pleno, presentará una iniciativa de ley que ayudará en este contexto a solucionar estas falencias, exigiendo que Indecopi, antes de resolver demandas sobre patentes de medicamentos, deba tener la opinión favorable
del Ministerio de Salud y de DIGEMIT. El titular de la cartera de salud, Aníbal Vázquez, señaló la importancia de que se reglamente el uso de los medicamentos del Sistema Integral de Salud en cuanto a su venta. Es decir, si se compran medicamentos para este programa, los mismos no sean vendidos y así brindarle mayor acceso a los usuarios. Si se asegura que los medicamentos que se compran con dinero del Seguro Integral de Salud se entreguen a los usuarios del Seguro Integral de Salud de manera gratuita, se va a aumentar el acceso al medicamento. Y entonces estamos trabajando para tener una normativa nueva con el Seguro Integral de Salud que nos permita hacer esas modificaciones de dispensación del medicamento y ir hacia un medicamento del Seguro Integral de Salud que tenga prohibida su venta. Por su parte, Virginia Bafigo, presidenta de Salud, manifestó que al inicio de su gestión, las farmacias de Seguro Social se encontraban con un 30% de desabastecimiento y que con las compras centralizadas, la institución ahorró 100 millones de soles entre el 2013 y el 2014. Hoy por hoy estamos al 98.37% de abastecimiento. Esto fluctúa entre el 95 y el 100% a nivel de las diferentes redes. No hay ninguna red que tenga hoy día menos del 96% de medicamentos. La preocupación de los legisladores se centró en la variación del precio que el Estado desembolsa para la adquisición de medicinas, cuando en países vecinos como Bolivia, un medicamento tiene un costo muy bajo al que paga nuestro país. Uno de los temas que están pendientes es, por ejemplo, el atazanavir. Es una vergüenza que mientras en Bolivia se está pagando un sol 40, o sea, 50 centavos de dólar por cada tableta de atazanavir, en el Perú estamos pagando el Estado peruano, nuestro sistema de salud, 27 soles, casi 10 dólares. Todas estas opiniones serán plasmadas en una iniciativa de ley que ayude a solucionar estas falencias, dijo el congresista José Elías, quien exigió que Indecopi, cuando resuelva demandas sobre patentes de medicamentos, tenga la opinión favorable del Ministerio de Salud y la Dirección General de Medicamentos. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. 8:25 de la mañana, es momento de hacer la primera pausa en CNC Matinal. Al regresar tenemos más información sobre el acontecer parlamentario. Volvemos. Les contamos que en el foro Defensa Posesoria Extrajudicial se plantearon soluciones a los problemas que viene generando las modificaciones realizadas al artículo 920 del Código Civil. Veamos de qué se trata. La publicación de la Ley 3230, que establece medidas tributarias y administrativas para la promoción de la inversión pública y privada en proyectos de inversión y ejecución de obras de infraestructura vial, ha generado una serie de cuestionamientos entre la población y algunos problemas que vienen suscitando su aplicación. Por ello, COFOPRI se ha propuesto explicar dicha norma para un mejor entendimiento. De nuestra experiencia como ente formalizador y atendiendo también a la necesidad de poner orden, solicitaríamos o recomendaríamos de alguna manera que podamos revisar en los alcances positivos que pareciera que no los estamos viendo respecto de este marco normativo que va a proteger el derecho de posesión. No está solamente destinado a proteger el derecho de propiedad. En el foro Defensa Posesoría Extrajudicial de los Derechos de Asentamientos Humanos, organizado por el congresista Sergio Tejada Galindo, los expertos señalan que la norma contiene muchas disposiciones que representan temores por el mal uso o la mala interpretación de la misma, que conlleva también al tráfico de terrenos y deudas con altas sumas de dinero. Para nosotros, la 3230 ha sido un arma contra esa gente, jamás contra los que de verdad necesitan una vivienda, sino contra esos que lucran. Mediante esta norma se dispone que el poseedor de un predio cuenta con un plazo de 15 días a partir de que tome conocimiento de su despojo para poder impugnar o recobrar el bien. Sin embargo, en opinión de los especialistas, el Estado tiene que brindar normas claras, pues no existe catastro único y la norma es una ley ómnibus hecha con otro sentido. Nunca en el Perú ha existido un catastro y no sigamos soñando, por Dios. Y SUNAR, por fin, por Dios, escúchenlos, que tengan catastro. El catastro no se hace con 5 soles, el catastro se hace con millones de dólares, sí, y el Estado los tiene. El congresista Sergio Tejada manifestó su preocupación al ser un tema que requiere mucha especialización en el campo del derecho y poniendo como prioridad que los pueblos no puedan acceder a títulos de propiedad y estar exentos de traficantes de terrenos. Nuestro compromiso desde mi despacho es poder sistematizar
todo lo que aquí se ha dicho en la mesa para alcanzárselo al Ejecutivo y para discutir en el Legislativo las modificaciones que sean necesarias. Creo que era muy importante poner todos los puntos de vista sobre la mesa y conocer cuáles son las dificultades y cuál es nuestra labor como legisladores para poder hacer las correcciones adecuadas. Denis Ávila, Central de Noticias del Congreso. En conferencia de prensa, el congresista Manuel Dagmer pidió que el Pleno del Congreso aborde las supuestas irregularidades denunciadas en relación a la exportación de gas natural a México. El legislador pidió explicaciones al Ministerio de Energía y Minas. El parlamentario Manuel Dagmer reiteró que existirían irregularidades en la exportación de gas natural a México y denunció la supuesta defraudación al Perú. Extrañamente, anuncia